Bien, pues mi tema es básicamente la democratización del conocimiento jurídico a través del acceso abierto. Y para eso, bueno, es necesario, es interesante primero recordar un poco lo que es la democracia. La democracia, bueno, por sus orígenes etimológicos, la palabra significa demos, pueblo, y kratos, gobierno, pero también la democracia pues tiene en su haber ciertos principios o ciertos valores que son, por ejemplo, la libertad, la igualdad, la fraternidad, por ejemplo, que también es otro de los valores, pero también tiene un principio, entre muchos otros, tiene un principio que es el principio de la mayoría. Y este es un principio de suma importancia, ya que la democracia, bueno, se apoya básicamente en las decisiones tomadas por la mayoría. También la democracia es un concepto que alberga los conceptos de población y los conceptos de sociedad, población y sociedad. De ahí precisamente es de donde derivamos el concepto de mayoría. En una democracia, como ya lo mencioné, debe haber ciertos valores. Uno de esos valores está aplicado también a las cuestiones académicas. Por ejemplo, la libertad. La libertad debe de no solo aplicar en aspectos, por supuesto, de derechos humanos, sino también en aspectos académicos, en aspectos educativos. ¿Por qué? Porque la democracia, ya lo comentó incluso uno de los ponentes que estuvo aquí en este evento, la democracia además significa la confrontación de opiniones, de posturas, de perspectivas, de tesis y de teorías también. Es por eso que la democracia adquiere cierta importancia, ¿no?, con relación a la libertad académica, porque precisamente significa esto, ¿no?, la confrontación de opiniones, de posturas o de perspectivas. Asimismo, se habla entonces de un conocimiento aceptado contra una visión de la realidad. Un conocimiento aceptado contra una visión de la realidad. ¿Qué significa esto? Que debe haber una contrastación, una confrontación, que es precisamente lo que la democracia nos obliga a hacer. Y en ese sentido, democratización o democratizar es un verbo que significa hacer demócratas a las personas o hacer democráticas a las cosas, ¿no? Democratización significa eso, significa convertir, transformar en democráticas a las cosas o a las personas. Por supuesto, también las situaciones, las circunstancias, es impregnar o permear en todo el ámbito social, en todo el ámbito de la actividad humana, precisamente el aspecto de la democracia. Esto significa la democratización. Pero también, bueno, debemos considerar que hay un problema de inequidad social que desde luego todos conocemos, que surge y que ocurre todos los días, y este problema de la inequidad social tiene su origen en patrones sistemáticos de diferenciación y también de exclusión. Y sobre todo en estos patrones de diferenciación y exclusión, sobre todo son o se dan en materia de educación. Hay un problema bastante importante, bastante trascendente en cuanto a la educación, porque precisamente hoy hay este desequilibrio, esta inequidad. ¿Por qué? Porque en una economía como la que estamos viviendo, que es una economía que está orientada hacia el mercado, el interés individual se puede imponer sobre la necesidad de las mayorías. Esto desafortunadamente pues, es una realidad. En tanto que también las necesidades del mercado pueden tener cierta prevalencia sobre los valores democráticos. Entonces hay ahí una afectación precisamente a las cuestiones de carácter democrático que son derivadas de la economía y si somos un poco más estrictos pueden ser incluso derivadas del capitalismo, ¿no?, de un capitalismo abundante, ¿no? En ese sentido, para poder nosotros hablar de un conocimiento abierto, tenemos que tal vez irnos a una definición básica de lo que es conocimiento y la Real Academia Española nos dice que conocimiento es el entendimiento, la inteligencia o la razón natural. Es interesante ver esta definición porque hace alusión a una razón natural, hace alusión a un elemento de naturaleza, a un elemento que si lo llevamos al extremo es un elemento que está relacionado por supuesto con los derechos humanos, con los derechos del hombre, ¿no?, con el humano, con el ser humano. Pero también la postura epistemológica, o mejor dicho, la perspectiva la perspectiva filosófica del conocimiento, que es una perspectiva de la epistemología, es aquella que nos dice
que el sujeto y el objeto son los dos entes que tienen una injerencia o que tienen una participación decisiva en ese conocimiento, considerado como un proceso, ¿no? Como un proceso de adecuación entre la mente y el objeto, ¿no? Ese proceso de adecuación, ese proceso de aprehensión entre la realidad circundante y la mente de la persona tiene una relación interesante e importante, por supuesto, con la democracia. ¿Cuál es esta relación? La relación surge precisamente en que el sujeto que es el que aprende el objeto en este proceso epistemológico del que estamos hablando, el sujeto forma parte precisamente de una población. Cuando este sujeto se interrelaciona con otros sujetos y con una comunidad de sujetos y con una sociedad de sujetos, forma parte de una población al interior de un Estado, y esta población como elemento teórico del Estado y como elemento fáctico del Estado, esta población también tiene una injerencia o tiene una importancia decisiva en la democracia. De tal manera que sujeto está relacionado con la población y el objeto está relacionado con la realidad que ocurre precisamente en ese Estado o en ese Estado democrático del que estamos hablando, ¿no? También tenemos otro concepto que es el concepto de la sociedad de la información. La sociedad de la información básicamente modifica la producción, también el tratamiento, la distribución o el uso de la información. Hace la modificación de esto, pero también atiende al tratamiento y a la distribución de la información que se está generando o que se está produciendo. Vemos aquí cómo el elemento poblacional del Estado interviene ya un poco más de manera decisiva en esta información, que es precisamente uno de los aspectos importantes en la educación o en la formación jurídica, por supuesto, como más adelante lo vamos a ver. Hay nuevos paradigmas en la construcción del conocimiento, también nuevas formas de aprendizaje, y también hay una construcción de diferentes realidades, sobre todo en esta pandemia, ¿no? en esta situación pandémica en la que estamos nosotros inmersos, que estamos viviendo. Definitivamente nos impacta y nos obliga a adoptar nuevas formas de comunicación y nuevas formas de información, por supuesto, también, ¿no? En ese sentido, una sociedad de información tiene ciertos rasgos de importancia. Uno de esos rasgos es, por ejemplo, la exuberancia. Y la exuberancia significa que la información debe de producirse en cantidades, en grandes cantidades, ¿no? En grandes dimensiones. Así debe ser exuberante la información en una sociedad de la información. Pero también debe ser omnipresente, es decir, que debe estar presente en cualquier lado. Debe haber una irradiación como otra característica, otro rasgo de esta sociedad de la información. Una irradiación que significa que debe de distribuirse hacia todas las direcciones, ¿no? Esta información debe distribuirse hacia todas las direcciones. Y otro rasgo de la sociedad de la información es la velocidad con la que esta información se transmite. Hoy por hoy vemos, sobre todo, decía, en esta pandemia, hoy por hoy vemos que ya se utilizan cada vez más estos medios virtuales y vemos que la velocidad en la transmisión de la información se vuelve cada vez más importante, más interesante y más intensa, ¿no? Pero también, a pesar de que estos rasgos parecen ser rasgos benéficos, también tenemos un aspecto negativo, que es el aspecto de la desigualdad. Una sociedad de la información invariablemente provoca una desigualdad porque los logros y beneficios de las tecnologías desafortunadamente no están al alcance de todas las personas, ¿no? Y esto provoca, por supuesto, que haya desigualdad, ya dijimos, pero también provoca una exclusión social, o lo que también algunos autores se han dado en llamar la brecha digital. Y esta brecha digital tiene un efecto también de manera determinante, un efecto en un aspecto de la democracia que es la ciudadanía pasiva. La ciudadanía pasiva, al contrario de una ciudadanía activa, en la que la ciudadanía pasiva lo que hace más bien es volverse un ente de consumo que no es un ente de creatividad. A diferencia de la creatividad, más bien es un ente de consumo, un ente consumista, también relacionado, por supuesto, con este aspecto capitalista o mercantil del que hablábamos hace un momento, ¿no? Y el intercambio de conocimientos y el intercambio de conocimientos jurídicos, por supuesto, también obedece o también se ve involucrado, se ve inmerso en este intercambio mercantil en una sociedad pasiva.
Por eso es importante considerar no solamente una sociedad de la información, sino más que eso, es importante considerar que debe haber una sociedad del conocimiento. Es decir, que el conocimiento tenga una verdadera transferencia, que haya un aprovechamiento de la investigación, que haya una producción de soluciones, ¿no? De soluciones a la problemática social, porque básicamente para eso ese es el objetivo principal de la investigación, es el objetivo principal de la educación y es el objetivo principal también del aparato de las instituciones de carácter educativo, ¿no? Producir soluciones a la problemática social, que tenga un impacto en la sociedad. Y por supuesto, para eso tenemos necesidad de que haya un incremento en la calidad de la educación. Hoy por hoy, la educación, no es ningún secreto, la educación hoy por hoy tiene ciertas desventajas y ciertas inconsistencias, ciertas fallas, no solo a nivel local, sino a nivel regional, internacional. Y estas fallas provocan que exista, por supuesto, un producto mal logrado, ¿no? Un producto de la educación que no está adecuadamente logrado. Por lo tanto, en esta sociedad del conocimiento sería necesario que hubiera un incremento en la calidad de la educación. Pero también, aparte de la educación, también es de la calidad de la educación, también es importante darle velocidad, darle un aceleramiento en la producción de los conocimientos. Se debe haber, en esta sociedad del conocimiento, debe haber una aceleración en la producción de conocimientos. ¿Y cómo podemos lograr estos aspectos? ¿Cómo podemos obtener esto? Con cambios en la educación, por supuesto, con nuevos ambientes de aprendizaje, promoviendo la investigación, también promoviendo la formación de cuadros. Con estos cuadros quiero decir formación de cuadros de investigación, ¿no? Personas que investiguen las áreas del derecho y las áreas jurídicas, por supuesto. También es necesario fomentar la transdisciplina, que no solamente haya una sola línea en la investigación o en el desarrollo del conocimiento, sino que se interrelacione con las demás ciencias, para que se pueda también ser parte de la producción de conocimientos, ¿no? Que la sociedad en este ámbito o en esta intención de la democracia pueda ser parte también de la producción de conocimientos, ¿no? Otro aspecto importante es participar. ¿Qué significa participar? Porque para poder participar en esta sociedad de conocimientos necesitamos entender o comprender qué significa el vocablo participar. Y el vocablo participar significa ser parte de, significa involucrarse, meterse, ¿no? Empaparse. ¿Y quiénes son los que van a involucrar o los que se van a empapar? Precisamente son los integrantes de la ciudadanía o de la población. Significa ser parte de la producción de conocimientos. Participar en una sociedad del conocimiento significa ser parte de la producción de conocimientos. Participar en esa producción es involucrarse también en esa producción de conocimientos y también no solamente ser un ente productor, sino también tener la posibilidad de acceder a esa producción de conocimientos. Y aquí entramos con otro... repetimos o volvemos a nuestro concepto de conocimiento, ¿no? Que ya habíamos dicho que es una relación entre el sujeto y el objeto, donde el sujeto funge como un ente aprendedor, como un sujeto o como un ente que aprende al objeto que está en la realidad social. Pues este conocimiento debe tener entonces una producción, como ya dijimos, pero también debe tener una difusión. No solamente basta producirlo, sino se debe difundir para que también se pueda atender a su adecuado consumo. Pero estos tres aspectos, producción, difusión y consumo, solamente pueden ser factibles, solamente pueden ser posibles a través gracias a la participación o gracias a la existencia de una población activa. Ajá. De tal manera que estos aspectos del conocimiento se deben de trasladar también a la ciencia. Debe haber una producción de la ciencia, debe haber una acumulación de la ciencia y debe haber un consumo de la ciencia también. Recordemos que la ciencia es acumulativa porque la producción de nueva ciencia o de nuevos conocimientos científicos debe de partir del conocimiento que está previamente ya establecido. Lo que significa que cada investigación se produce sobre otra, ¿no? De tal manera que en la democratización del conocimiento, la población participa, se involucra y accede a la producción, difusión y consumo del conocimiento. En eso consiste la democratización del conocimiento. Hay una producción del conocimiento jurídico de manera colectiva, no solamente
se deja a un solo ente, sino que se tiene que abordar de manera colectiva. Es una cuestión, una actividad colectiva, lo que obliga a nuevas formas de solución de los problemas y obliga a un aprendizaje colectivo, obliga a que haya verdaderas comunidades académicas o verdaderas comunidades de investigación. Sobre todo, esto sobre todo debe aplicar en las universidades y en el caso que nos ocupa, en el tema que nos ocupa, en las universidades y en las facultades de Derecho, en las escuelas de Derecho, por supuesto, para que haya una verdadera producción y haya una verdadera democratización del conocimiento jurídico, de tal manera que la población pueda tener una igualdad y pueda tener una oportunidad de acceso a la educación y una igualdad también a la educación de carácter jurídico, y que haya una discusión libre de las ideas como un aspecto primordial, por supuesto, en el conocimiento jurídico, en la educación jurídica. La discusión de las ideas debe ser libre. ¿Por qué? Porque la libertad es uno de los aspectos que son inherentes a la democracia, es uno de los valores, ya lo vimos hace un rato, uno de los valores de la democracia, y en un proceso educativo jurídico en donde se educa y se enseña, se culturiza en términos de los principios o de los valores, o en términos de los principios jurídicos que también están contenidos en las constituciones, se debe de ser congruente y acorde con esto que se inculca, y por tanto debe haber también libertad en la discusión de las ideas. Y también debe haber esa democratización del conocimiento, debe estar impregnada o debe estar debe ser influyente en los procesos democráticos también de la sociedad. Por eso, esta democratización del conocimiento jurídico significa un acceso al conocimiento jurídico, significa un mantenimiento y mejora de las instituciones educativas, y significa también el gobierno y dirección, pero de la ciencia jurídica. Todo esto, desde luego, bajo los parámetros o bajo los estándares de la democracia, que fueron los que vimos hace un momento, de principios y valores. De tal manera que con esto vamos nosotros a garantizar que una población educativa, una población en general primero, pero también y principalmente una población que está inmersa en un medio educativo, debe contar con el derecho a acceder a este conocimiento jurídico, debe tener también o debe contar con los medios para poder acceder a ese conocimiento jurídico, debe tener también la motivación y la oportunidad de poder acceder a ese conocimiento jurídico. Por eso el acceso abierto que tiene una relación determinante con la democratización del conocimiento, porque precisamente el acceso abierto significa dar apertura para que todos tengan acceso a ese conocimiento, y también dar apertura para que todos tengan la posibilidad de producir el conocimiento. Y hablando del conocimiento jurídico, es para que todos aquellos involucrados en la producción o en la investigación de la ciencia del derecho puedan precisamente realizar esta producción y acceder a esta producción, pero también poner a la disposición, que es la parte de difusión, poner a la disposición de toda la población, primero de la comunidad científica jurídica, pero también después de toda la comunidad, de toda la población, de todo el pueblo como ente o como elemento integrante de los estados, debe poner a su disposición precisamente el producto de su investigación, es decir, el conocimiento. Debe de ponerlo a su disposición. Por eso el acceso abierto incrementa la visibilidad, crea y amplía audiencias, y también, y en última instancia, logra lo que de acuerdo a nuestra perspectiva debe de ocurrir con el conocimiento jurídico, que es democratizarlo para que todas las personas, para que primero la comunidad científica jurídica tenga acceso, pero sobre todo para que toda la sociedad tenga acceso y una posibilidad de conocimiento de esta información y de esta ciencia en carácter jurídico. Y por mi parte sería cuanto. Muchas gracias.